La máxima en Italia es que iniciaron las pruebas de una vacuna para el COVID-19. Me voy a Milán para charlar con el nefrólogo y cardiólogo Rodolfo Rivera, que nos va a dar detalles de los avances que se conocen en Italia sobre este tema y cuál es la actualidad y la situación que se está viviendo en líneas generales a raíz del COVID. Rodolfo, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda en Duplex, aquí en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Sebastián, y un saludo grande a toda la audiencia de Duplex. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo. Rodolfo, ¿usted de dónde es? ¿Dónde nació? Santa Fe. En Santa Fe. Estudié en Córdoba y después viajé y me quedé en Milán. Hace 30 años que estoy aquí. Bien. No, porque su español es perfecto. Su argentino más que español, porque ya se nota que es argentino. Yo soy santafesino, capaz que me venga un poco de acento cordobés, pero sobre todo ahora es el problema lingüístico donde meto palabras en cualquier idioma ahora. Y eso es lo entretenido, vamos a buscar el lado y el costado positivo. Eso es lo entretenido de mezclar alguna cosita, o capaz que cuando uno está hablando y quiere poner un vocablo o un término y lo dice en una lengua para que se lo interpreten en otra, pero bueno, en la vorágine de la comunicación está la historia, ¿no? ¿Qué va a ser? Exacto, vas a entenderte, dale. Seguro. Bueno, ¿cómo se entiende en Italia toda esta historia de COVID-19 cuando ya han pasado, estamos casi empezando el mes 9, finalizando agosto, empezando septiembre, con tantas cosas que se ha sufrido en Italia, y hoy se abre una ventanita de luz que pone, me parece, un manto de mayor esperanza. Cuéntenos cómo es el panorama, Rodolfo, por favor. Bueno, la primera cosa que tenemos que recordar que Italia es el primer país a haber tenido que enfrentarse, mejor dicho, al COVID de todos los países occidentales. O sea, después de lo que pasó en China, el primer país occidental que tuvo este problema serio fue Italia. Y después de eso España. Y un poco después, o sea, algunos meses después, Estados Unidos, sobre todo en New York, pero Italia fue la que tuvo que afrontar este problema con lo que tenía en disposición. Por ejemplo, no teníamos información suficiente, la poca información y poco correcta, muy aproximativa por parte del gobierno chino, y sobre todo con la titubeanza que ha tenido la Organización Mundial de la Salud. Esto ha creado seguramente un cuadro dramático que creo que no se haya repetido en otros lados, tal vez en New York. Recordemos los camiones militares que se llevaban los cadáveres de Bérgamo, ¿no es cierto? El lockdown infinito que hemos tenido ahí en el periodo de marzo y abril. Esto fue muy intenso y ha quedado en la memoria colectiva de la gente y ha creado un problema muy severo que no se habían visto, situaciones que no se habían visto desde la Segunda Guerra Mundial. La deprivación de la libertad, la gestión de nuevos términos como la cuestión del personal pricing, del distanciamiento social, y el problema del lockdown, de estar en casa sin poder salir, ¿no es cierto? Sí, y aparejado al tema comercial también, ¿no? Bueno, una cosa va de la mano con la otra. Exacto, o sea, el daño comercial lo estamos viviendo todavía, no comercial sino económico, ¿no es cierto? Y esto ha golpeado fuerte principalmente los países del Mediterráneo, y se está asumiendo mucho el problema también en el centro y norte de Europa. Es un problema importante. Rodolfo, cuando hablamos de esta posible prueba de una vacuna para el COVID-19, se está hablando sobre una certeza muy importante, se está poniendo una esperanza muy, muy positiva. ¿Qué mirada tiene al respecto? No, seguramente estamos todos entusiasmados, todos queremos saber, atención, pues todos esperamos más de lo que la ciencia puede dar, probablemente. Entonces puede haber un pecado de exceso de optimismo, y esto hay que tenerlo en cuenta y calcularlo también. Pero de hecho, las condiciones actuales que no se han verificado, recordemos que una situación que nunca se vio, o al menos en esta fase de la memoria generacional, porque hay que retroceder en la historia a la epidemia de la española, que le llamaban, ¿no es cierto?,
que fue 100 años atrás, y esto había creado un problema. Recordemos también que en ese periodo la epidemia española se había presentado al menos en 3 rebrotes, no fue un solo episodio. Pero no teníamos toda esta armamentística farmacéutica que hoy tenemos, tampoco teníamos la posibilidad de crear en esa época estas conexiones por vía del web, no sé, y tampoco teníamos los medios de desplazamiento que tenemos hoy, como los aviones y todo. Entonces, la cosa muy importante que emerge en esta época, ¿cuál es? El hecho, ¿no es cierto?, de poder colaborar con todos los centros de investigación de todo el mundo, y esto ha facilitado mucho el desarrollo de conocimientos y de la producción, ¿no es cierto?, de protocolos y de nuevos fármacos que han podido reducir los pasajes necesarios para poder producir una vacuna, ¿no es cierto? O sea, nosotros para una vacuna normalmente necesitamos estudios muy rigurosos que necesitan tiempo para garantizar la eficacia, ¿no?, de la vacuna misma y la seguridad, o sea, la bioseguridad. Nosotros no podemos hacer vacunas no probadas porque esto podría dar más daños que beneficios. Y la evaluación de una vacuna pasa por procesos que son de investigación, ¿no es cierto?, que son procesos in vitro, por ejemplo, donde se investiga la gente que se va a estudiar, la fase preclínica, donde se evalúa la respuesta inmunitaria en los organismos no humanos, en el modelo animal, antes de pasar a la fase clínica en el hombre, que a su vez tiene otras fases más, como la exploración del modelo experimental, la cantidad del producto de la vacuna utilizada, la numerosidad de la población, y después finalmente la distribución de la vacuna, o sea, la fase comercial. Normalmente esto lleva entre 2 a 5 años para poder meter una vacuna en el mercado. Esta cosa se está reduciendo en este periodo gracias a la colaboración de la FDA, por ejemplo, de la EMA en Europa y de otros organismos, y esto lleva al hecho que esta vacuna probablemente la vamos a tener disponible entre 18 a 20 meses, probablemente, gracias a esta colaboración con el Team Mundial. ¿Y qué tiene conocimiento sobre la vacuna que supuestamente en diciembre estaría aquí en la Argentina disponible para empezar a contrarrestar el COVID? Sí, o sea, las vacunas que se están probando en el mundo no son tantísimas. El modelo, nosotros sabemos que modelos de vacunas son pocos tipos, son los que actúan, utilizando fragmentos del RNA, los que utilizan fragmentos del DNA, o los que utilizan, por ejemplo, las proteínas o aminoácidos del virus, utilizando como las proteínas mismas. Entonces, crea, como decir, un vector, se llama así la técnica del vector, que representa como si fuera un caballo de Troya, ¿no? Es decir, toman esta vacuna, esta proteína, estos aminoácidos, en el caso del coronavirus usan una parte de la proteína que es esa inmunogénica, que produce el daño, que se llama la proteína Spike, ¿no?, la S de Spike, y esa la introducen dentro de otro virus que es menos agresivo, que es lo mejor respetable de una forma de manera de un resfrío común. Y en este caso, la virus que contiene este pedacito de proteína que después va a ser probado en el modelo animal, siempre atenuado este virus, va a provocar una reacción inmunológica al coronavirus, que es el beneficio, biológico que nosotros estamos buscando. Esto lo han hecho los investigadores italianos, del Instituto Spallanzani de Roma, ¿no es cierto?, en colaboración con una empresa farmacéutica italiana, o sea que es un producto completamente italiano, pero que usa una técnica del vector que ha sido brevetada, o sea que es patentada por la Oxford University en Inglaterra, va a ser comercializada por el coloso inglés, ¿no?, que va a llegar en Argentina también de las AstraZeneca. Ellos se van a ocupar de la producción. En América la misma cosa la va a hacer a Johnson & Johnson. En China la CanSino empresa. Rusia lo va a hacer también, pero ellos no declaran las investigaciones, pero no la consiguen, no la comparten. Seguro. Entonces no se sabe lo que están haciendo. Y cada una de estas propuestas científicas,
distribuidas comercialmente a través de los grandes laboratorios, van a afrontar algunos países. Por ejemplo, esta italiana creo que tienen una propuesta para probarla en Brasil, en Sudáfrica, en India. Esa rusa creo que llega a México, ¿no? O sea, depende de los acuerdos que cada país les haga. Seguro. Rodolfo, gracias por este panorama. Tengo noticias. Le agradezco muchísimo que me haya atendido. Le deseo que tenga un excelente fin de semana y será hasta el próximo contacto. Perfecto, muchas gracias, disponible, y saludos a todos los compatriotas desde Italia, con mucho afecto. Igualmente, muchísimas gracias. Ahí estábamos charlando con el nefrólogo y cardiólogo, el doctor Rodolfo Rivera.